Las llaves, Arturo, siseó mi nuera, y su voz fue un látigo afilado en el silencio del mediodía. Dame las llaves de esta casa de una vez. La bofetada que siguió no fue fuerte, un golpe seco y ahogado que resonó más en mi alma que en el aire. El murmullo de la comida familiar del domingo se congeló. Los tenedores quedaron suspendidos. Las sonrisas se borraron de los rostros como si fueran de tiza. Clara, mi nuera, estaba de pie, con la mano todavía en el aire y el rostro contraído por una furia que yo no alcanzaba a comprender. Sus ojos, 2 trozos de hielo, se clavaron en los míos, exigiéndolo todo, despojándome de todo lo que había sido, delante de mi propia familia, en mi propia casa. Su exigencia continuó, cortando el aire denso y pesado que se había instalado sobre nosotros. Ricardo y yo hemos tomado una decisión. Ya no puedes seguir manejando todo como si esto fuera tuyo. Esta casa es de tu hijo, es nuestro futuro, ¿entiendes? Nadie se movió. Nadie dijo una palabra en mi defensa. Mi hijo, Ricardo, sentado a su lado, bajó la vista hacia su plato de comida a medio terminar, encogiéndose en su silla, convirtiéndose en un hombre mucho más pequeño de lo que yo había criado. Se hizo invisible, un cómplice silencioso de mi humillación, y su cobardía me dolió casi tanto como el golpe de su esposa. El silencio de un hijo puede ser el abandono más cruel de todos. Mis ojos buscaron a mi nieto, Leo. Apenas 10 años y ya testigo de una crueldad que no debería manchar la infancia. Me miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y una profunda confusión que partía el alma. Delante de todos. Delante del niño. Esa fue la herida más profunda, la que sangraría durante mucho tiempo. No el ardor en mi mejilla arrugada, que ya apenas sentía, sino la aniquilación pública de mi figura como patriarca. Me habían derribado en el mismo salón que yo había levantado con estas manos, en el corazón del hogar que había construido, para que ellos tuvieran un refugio, un lugar seguro en el mundo. Ahora, el único que no estaba seguro era yo. Me llamo Arturo, tengo 78 años. Nací y he vivido siempre en este pequeño pueblo de Castilla, donde el sol quema la tierra en verano y el frío del invierno se cuela hasta los huesos. Fui ebanista. No un simple carpintero, sino un artesano de la madera, un hombre que aprendió a escuchar los secretos que guardan los árboles. Mis manos, ahora nudosas y manchadas por el paso del tiempo y el trabajo duro, aprendieron a hablar un lenguaje sin palabras con la caoba, el roble y el noble nogal. Sabían transformar un tronco sin vida en un mueble que contaría historias durante generaciones, en una cuna, en una mesa, en un hogar. Conocí a mi Elena en la fiesta del pueblo, una noche de verano cargada con el aroma de la verbena. Ella tenía el pelo negro como el azabache, y una risa que parecía capaz de espantar las nubes más oscuras. Nos casamos jóvenes, con los bolsillos vacíos, pero el corazón lleno de más sueños de los que podíamos contar. El solar donde se levanta esta casa, era un pedazo de tierra baldía, un regalo de su padre. Aquí criaréis a vuestros hijos y echaréis raíces fuertes, nos dijo al entregárnoslo. Y yo le tomé la palabra, jurando en silencio que construiría para ella y para nuestra futura familia un castillo hecho de amor y de ladrillos. Cada ladrillo de esta casa tiene el sudor de mi frente. Cada viga del techo la coloqué yo mismo, silbando una vieja canción mientras el sol me curtía la piel y fortalecía mi determinación. Aún puedo recordar el olor a cemento fresco mezclado con el de la madera recién cortada, un perfume que para mí siempre será el aroma del hogar. Pasé meses trabajando desde el alba hasta el anochecer, sacrificando horas de sueño y descanso, impulsado por la imagen de la vida que crecería entre esas paredes. No estaba construyendo solo una estructura, estaba dando forma a nuestro futuro, a un refugio contra las tormentas de la vida, a un legado de esfuerzo y de amor. Elena fue quien le dio alma a la casa. Mientras yo levantaba los muros, ella plantaba el rosal que todavía hoy trepa por la fachada, una cascada de flores que cada primavera nos recordaba la belleza de la vida. Ella eligió el color de las contraventanas, un azul mediterráneo que le traía a la memoria el mar que solo había podido ver una vez en su vida. Para que siempre tengamos un trocito de cielo cerca de nosotros, Arturo, decía con esa sonrisa que iluminaba mi mundo. Ella convirtió un edificio de ladrillos y madera en un verdadero hogar, llenando cada rincón con su calidez, su risa, y su inmenso amor. Aquí nacieron nuestros 2 hijos, Ricardo y Sofía.
les enseñé a dar sus primeros pasos en el largo pasillo que ahora me parece un camino frío y solitario. En el jardín trasero, bajo la sombra protectora del viejo nogal, les construí con mis propias manos una pequeña casa de madera, un refugio para sus juegos y sus secretos infantiles. Recuerdo sus risas mientras yo lijaba las tablas, sus manitas intentando ayudar. Sacrifiqué encargos importantes, noches de sueño reparador y a veces mi propia salud, para que a ellos nunca les faltara de nada. Quería que tuvieran las oportunidades que nosotros nunca tuvimos, la educación que les abriría el mundo. Mi mayor orgullo fue verlos ir a la universidad, algo que ni Elena ni yo pudimos siquiera soñar en nuestra juventud. Ricardo se convirtió en gestor de banco, un hombre de números y corbatas. Sofía se hizo abogada y se mudó a la capital, persiguiendo el éxito en la gran ciudad. Se fueron, como es ley de vida que los pájaros abandonen el nido para volar por sí mismos. Pero yo siempre pensé, en mi inocencia, que este nido, el que yo había construido con tanto amor y esfuerzo, siempre estaría aquí para ellos, un puerto seguro al que regresar sin importar cuán lejos los llevara la vida, o cuán fuerte soplara el viento. Elena se fue hace 5 años. Un cáncer silencioso y cruel se la llevó en primavera, justo cuando su querido rosal estaba más hermoso que nunca, como si la naturaleza quisiera despedirla con su máxima belleza. Antes de morir, en la quietud de la habitación, me apretó la mano, esa misma mano que yo había sostenido durante 50 años de vida compartida, y me susurró con su último aliento. Arturo, esta casa es tu fortaleza. Es el cofre donde guardamos todos nuestros recuerdos, no dejes que te quiten la dignidad, mi amor, aunque intenten quitarte todo lo demás. Sus palabras se quedaron grabadas a fuego en mi alma, un juramento que no sabía cómo iba a tener que cumplir. Desde que Elena no está, el silencio en esta casa se ha hecho más denso, más pesado. Sofía llama una vez al mes, a veces menos. Sus conversaciones son rápidas, llenas de excusas y promesas vacías de una visita que nunca llega. Ricardo y su familia se mudaron de vuelta al pueblo hace 1 año, con la supuesta intención de estar más cerca de mí y cuidarme. Se instalaron en la planta de arriba, que reformamos con mis ahorros para que estuvieran cómodos. Al principio, su regreso me pareció una bendición. Pensé, ingenuo de mí, que la casa volvería a llenarse de las risas y la vida que tanto extrañaba. Pronto me di cuenta de mi error. No me veían a mí, a su padre, al abuelo de su hijo. Veían las paredes que me rodeaban, el valor de la propiedad, la herencia futura. Me convertí en un mueble más de la casa, uno viejo y polvoriento que estorbaba en un rincón, un obstáculo en sus planes de modernización y de futuro. Empecé a sentirme como un extraño en el hogar que había construido con mis propias manos, un inquilino cuya presencia era apenas tolerada. La soledad acompañada es, sin duda, la más dolorosa de todas las soledades que un ser humano puede experimentar. Comenzaron los pequeños gestos, las humillaciones sutiles que son como gotas de veneno que caen lentamente. Clara decidía el menú cada día sin preguntarme, a pesar de saber que ciertos alimentos me hacían daño por mi edad. Cambiaron de sitio el viejo sillón donde Elena y yo veíamos la televisión durante tantas noches, relegándolo al desván como si fuera un trasto inútil. Susurraban en la cocina, y las conversaciones se detenían bruscamente en cuanto yo entraba en la estancia. Dejé de ser papá o abuelo para convertirme simplemente en él. ¿Le has dicho a él que mañana vienen los pintores?, oía decir a Clara. Mi único refugio era el pequeño taller que conservaba en el garaje, mi santuario personal. Allí, el familiar olor a serrín y a barniz, me devolvía un tiempo en el que yo era útil, en el que mis manos eran capaces de crear belleza y de proveer para mi familia. Pero incluso ese pequeño espacio sagrado, empezaron a verlo como un problema, una molestia. Clara se quejaba constantemente del polvo, del espacio que ocupaban mis viejas y queridas herramientas. Podríamos poner aquí un gimnasio para Ricardo, estaría mucho mejor aprovechado, le oí decir una vez a una amiga por teléfono, sin ningún tipo de pudor. La tensión había crecido durante meses, como una mala hierba que ahoga a las flores buenas del jardín, en silencio pero de forma implacable. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que llegaría a esto. A una bofetada. A una exigencia pública de las llaves de mi casa, como si yo fuera un inquilino moroso, y no el hombre que había entregado su vida entera por esa familia y por ese hogar. Me quedé quieto,
sintiendo el ardor en la mejilla, y un frío glacial que se extendía por mi corazón, congelando cualquier sentimiento de afecto que aún pudiera quedar. Miré a mi hijo, buscando una última pizca de lealtad. Es curioso cómo una vida entera puede reducirse a un instante, a un puñado de recuerdos que se agolpan en la mente. Me pregunto desde qué ciudad o pueblo estáis escuchando mi historia en este momento. Dejádmelo en los comentarios, por favor. Me reconforta saber que mis palabras viajan lejos, que mi dolor puede llegar a otros corazones y quizás servir de algo. Y si esta historia os toca de alguna manera, si sentís que mi lucha es justa, os pido que os suscribáis al canal. Quizás así, juntos, podamos recordarle al mundo que la dignidad no tiene edad, y que el respeto no es algo que se pueda exigir, sino que se debe ganar. Lentamente, con una calma que no sentía por dentro, metí la mano en el bolsillo de mi pantalón, saqué el llavero. Era el mismo que Elena me había regalado por nuestro 20º aniversario, con una pequeña ancla de plata grabada con nuestras iniciales. En él colgaban las 2 llaves más importantes de mi vida, la de la puerta principal y la de mi taller. Con una precisión de cirujano, las desenganché del llavero. La sostuve un segundo en la palma de mi mano, sintiendo su peso frío, el peso de toda una vida. Luego las puse sobre la mesa, junto al plato intacto de Ricardo. El sonido metálico de las llaves al golpear la madera fue el único que rompió el silencio sepulcral. Fue un sonido definitivo, como el de un cerrojo cerrándose para siempre. Ahí las tienes, Clara, dije, y mi voz sonó extrañamente serena, desprovista de toda emoción. Son tuyas. Me levanté, aparté la silla con cuidado, sin hacer ruido, y sin mirar a nadie más, caminé con la espalda recta hacia mi habitación. La puerta se cerró a mi espalda con un suave clic. Pero en mi mente, el portazo había sido atronador. Algo se había roto para siempre. Y no era mi espíritu, era el lazo que me unía a ellos. La ruptura definitiva no fue la bofetada, sino la crueldad silenciosa que vino después, esa misma noche. Ricardo y Clara entraron en mi dormitorio sin llamar, como si ya no fuera un espacio privado. Se quedaron de pie junto a la puerta, 2 figuras recortadas contra la luz del pasillo, como funcionarios comunicando una orden de desahucio. «Papá», empezó Ricardo, con la vista fija en un punto de la alfombra, incapaz de mirarme a los ojos. «Hemos pensado que estarás más cómodo en la habitación del fondo, la que usábamos de trastero. Es más pequeña, sabes, y más fácil de calentar en invierno. Además, Leo necesita un cuarto más grande para sus estudios, para sus cosas». Cada palabra era una pala de tierra arrojada sobre mi vida. La habitación del fondo. Apenas un cubículo sin apenas luz natural, con una pequeña ventana enrejada, que daba a un muro de ladrillos húmedos. El lugar donde habíamos ido acumulando los muebles viejos, las maletas rotas, y los recuerdos olvidados que ya no tenían cabida en el presente. Me estaban degradando, arrinconando, borrándome metódicamente del mapa de mi propia casa, convirtiéndome en un trasto más. No protesté. No levanté la voz. Simplemente asentí en silencio, con una lentitud que los desconcertó. La ira es un lujo para quienes todavía esperan algo de los demás, y en ese preciso instante comprendí, con una claridad dolorosa, que yo ya no esperaba absolutamente nada de ellos. Al día siguiente comencé mi propio exilio interior. Fue un peregrinaje doloroso a través de mi propia historia. Cada objeto que sacaba de mi cuarto era un pedazo de mi vida con Elena. El viejo despertador de cuerda, el marco de plata con nuestra foto de boda, la colección de novelas de Delibes que ella leía por las noches. Clara supervisaba todo con una impaciencia mal disimulada, señalando con el dedo qué cosas debían ir directamente a la basura. «Esto es muy viejo, Arturo. Acumulas demasiada porquería», sentenció al ver la pequeña mecedora donde acunamos a nuestros hijos. No era porquería, era la memoria tangible de nuestra felicidad, y la estaban barriendo sin piedad. Entre las cajas polvorientas mis manos tropezaron con un viejo baúl de madera de nogal, que yo mismo había construido para Elena en nuestro 10º aniversario. Dentro, junto a sus diarios de tapas gastadas y algunas postales de lugares que soñábamos visitar, encontré una carpeta de cuero con los documentos importantes. La escritura de la casa, a mi nombre y al de ella. Testamentos, certificados, los papeles de una vida entera. Y al fondo de todo, protegido por un sobre amarillento, un último tesoro.
Era su letra inconfundible. La abrí con manos temblorosas. Era la última carta que me escribió, desde la cama del hospital, en sus últimos días de lucidez. La leí allí mismo, sentado en el suelo frío de mi antiguo dormitorio, mientras el eco de las risas de Clara llegaba desde el piso de abajo. Sus palabras eran un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Recordaba nuestro primer baile, el nacimiento de los niños, el sabor de las cerezas en verano. Y al final, una frase que resonó con la promesa que me hizo en su lecho de muerte, dándole un nuevo y poderoso significado. Tu hogar es tu dignidad, amor mío. Y tu dignidad te pertenece solo a ti, a nadie más. Úsala con sabiduría, Arturo. Con la sabiduría del buen artesano que siempre has sido. Un artesano sabe cuando una pieza ya no tiene arreglo. Esas palabras fueron como un faro encendiéndose en la más profunda oscuridad. La tristeza que me ahogaba, esa sensación de derrota y abandono, empezó a transformarse en una extraña y serena claridad. No era resignación, ni tampoco un deseo de venganza. Era determinación. Elena no me estaba pidiendo que luchara con gritos y reproches, una batalla que ya sabía perdida. Me pedía que actuara con inteligencia, con la misma paciencia y precisión con la que yo trataba la madera. Me pedía que usara la sabiduría del artesano que sabe cuándo hay que lijar las asperezas, cuándo hay que cortar por lo sano, y cuándo hay que esperar a que el barniz se seque para revelar la verdadera belleza. Al día siguiente, mientras Ricardo y Clara estaban en sus respectivos trabajos y Leo en el colegio, la casa se sumió en un silencio que por primera vez no me pareció opresivo, sino cómplice. Cogí el viejo teléfono de disco de la entrada, ese que Clara quería cambiar por uno inalámbrico y moderno, y marqué un número que sabía de memoria. Mateo, soy Arturo, dije cuando una voz familiar y cascada respondió al otro lado. Necesito tu consejo. Necesito hablar con un amigo. Mateo, mi compañero de escuela y de travesuras, se había convertido en un respetado abogado antes de jubilarse. Era el hombre más listo y leal que conocía. Nos vimos esa misma tarde en la plaza del pueblo, sentados en un banco de piedra a la sombra de los viejos castaños de Indias, el mismo lugar donde habíamos compartido secretos de adolescencia. Le conté todo, sin adornos ni dramatismos. La bofetada, la exigencia de las llaves, el destierro a la habitación del fondo, las palabras de Elena. Mateo me escuchó sin interrumpir ni una sola vez, sus ojos fijos en mí por encima de sus gafas, su rostro endureciéndose con cada palabra que yo pronunciaba. El silencio que siguió a mi relato fue largo y pesado, solo roto por el murmullo de los niños que jugaban cerca de la fuente. Cuando terminé, Mateo se quitó las gafas, las limpió con parsimonia con un pañuelo y se las volvió a poner. Me miró fijamente. Arturo, la ley te protege, pero la ley no puede devolverte el respeto ni el cariño. Tienes dos opciones, dijo con su voz grave y pausada. Puedes luchar una guerra de trincheras en tu propia casa, amargándote cada día, convirtiendo tu hogar en un campo de batalla lleno de rencor y miseria. O puedes tomar el control de tu vida de una forma que ellos no esperan, una forma definitiva. Tienes que decidir si quieres ganar una batalla o ganar la guerra por tu paz. Hablamos durante horas, mientras el sol de la tarde teñía de oro las fachadas de la plaza. Mateo me explicó mis derechos, las posibilidades legales que tenía a mi alcance. La casa, tras el fallecimiento de Elena, era legal y enteramente mía. Podía hacer con ella lo que quisiera, sin necesidad de pedir permiso a nadie. Podía alquilarla. Podía donarla. Podía venderla. La palabra, venderla, resonó en mi cabeza como una campana de iglesia anunciando un funeral. Al principio, la idea me pareció una traición a mis recuerdos, a la promesa que le hice a Elena de cuidar nuestro hogar. Era como arrancar de raíz el árbol que habíamos plantado juntos. Pero luego, mientras caminaba de vuelta a casa por las calles silenciosas del pueblo, recordé una vez más las palabras exactas de Elena: tu hogar es tu dignidad. Y comprendí. Mi hogar ya no era ese lugar. Mi hogar, el espacio de amor y respeto que habíamos construido, había sido profanado, ocupado por extraños que llevaban la sangre de mis hijos. Las paredes seguían en pie, pero el alma se había marchado. Vender la casa no era destruir nuestro legado. Era protegerlo de una mayor profanación. Era liberarlo. Era salvar mi dignidad, tal y como ella me había pedido que hiciera en su última carta. La decisión, aunque dolorosa, se volvió clara como el agua. Mi resistencia no fue de gritos ni de portazos, sino silenciosa, metódica, casi invisible, como el trabajo paciente en mi taller.
Comencé a actuar con la precisión de un cirujano. Cada mañana, después de que todos se fueran, me dedicaba a mis planes. Contacté con una agencia inmobiliaria de la ciudad cercana, pidiendo discreción absoluta. No quiero un cartel en la fachada. Solo visitas concertadas cuando la casa esté vacía, les ordené. Empecé a empaquetar mis verdaderos tesoros, las cosas que para Clara no eran más que porquería. Mis herramientas de ebanista, las fotos de Elena, sus cartas, los libros que leíamos juntos en voz alta durante las noches de invierno. El símbolo más doloroso de mi desahucio fue el pequeño banco de madera de cerezo que le construía Elena para que se sentara a leer en el jardín bajo el rosal. Clara quería tirarlo para poner unos horribles sofás de plástico blanco. Son más modernos y funcionales, argumentaba. Una mañana, antes de que pudiera cumplir su amenaza, lo desmonté pieza a pieza con un cuidado infinito, como si estuviera desarmando un cuerpo sagrado. Cada tornillo, cada listón, era un recuerdo. Guardé todas las piezas en una caja, etiquetándola con esmero. No iba a permitir que su modernidad arrasara con la geografía de mi amor. Cada tarde, cuando volvía de mis gestiones secretas, me sentaba en una silla en el hueco vacío que había dejado el banco en el jardín. Desde allí, invisible para ellos, observaba mi vida desmoronarse. Veía a Clara hablando por teléfono, planificando reformas, eligiendo colores para las paredes de mi antiguo dormitorio. Veía a Ricardo llegar del trabajo, cansado y ausente, sin cruzar una sola palabra conmigo, como si yo fuera parte del paisaje. Y veía a mi nieto, Leo, que a veces se acercaba a mí con una mirada triste, como si intuyera la profunda injusticia de todo aquello, pero sin atreverse a hablar por miedo a su madre. Él era la única víctima inocente en toda esta guerra silenciosa. Su confusión y su tristeza me partían el alma, pero también reforzaban mi determinación. No estaba haciendo esto solo por mí, sino también por él. Quería enseñarle, de la única manera que me quedaba, que hay cosas más importantes que el dinero o las propiedades. Quería que algún día entendiera que la dignidad y el respeto por uno mismo no son negociables. Cada gesto de desprecio de mi hijo y mi nuera, cada palabra susurrada a mis espaldas, cada plato de comida servido con indiferencia, no hacía más que afianzar los cimientos de mi plan. Si mi historia resuena en vuestro interior, si sentís que la lucha por la dignidad no debería tener fecha de caducidad, os pido un pequeño gesto. Suscribíos a este canal. Vuestro apoyo es como una mano en el hombro, un recordatorio de que no estoy solo en esta batalla silenciosa. Cada suscripción es una voz que se une a la mía para decir que nuestros mayores merecen un final de capítulo escrito con respeto y amor, no con indiferencia y olvido. Ayudadme a que este mensaje, este legado, llegue a más personas. Quizás así, juntos, podamos reparar algunas de las grietas que la modernidad ha abierto en el corazón de las familias. Una tarde, mientras la casa estaba en calma, el agente inmobiliario trajo a una joven pareja a verla. Los hice pasar por la puerta trasera para que nadie los viera. Se enamoraron al instante. No de los metros cuadrados ni de la ubicación, sino del alma que aún se aferraba a aquellas paredes. La mujer acarició con reverencia el marco de la puerta de la cocina, que yo había tallado a mano con motivos de hojas de parra. El hombre se maravilló con la luz dorada que entraba por el ventanal del salón, ese que Elena y yo habíamos diseñado juntos. No vieron una propiedad, vieron un refugio. Esta casa tiene una historia, dijo la mujer en un susurro, mirando a su marido. Se siente el amor con el que fue construida. Sus palabras fueron la confirmación definitiva que mi corazón necesitaba. En ese momento supe que estaba haciendo lo correcto. No estaba traicionando la memoria de Elena, sino honrándola. Estaba entregando nuestro legado a alguien que sabría valorarlo. A personas que escucharían las historias que los muros susurraban, en lugar de intentar silenciarlas con capas de pintura nueva y muebles sin alma. Estaba salvando la casa de mis propios herederos. La paz que sentí en ese instante fue inmensa. El clímax de mi plan, el golpe final de mi martillo de ebanista, llegó 2 semanas después. Era un sábado soleado. Ricardo y Clara habían organizado una gran barbacoa en el jardín para celebrar, según le oí decir a ella por teléfono, su nueva vida. Invitaron a sus amigos del banco, a sus vecinos modernos. Había risas estridentes, música alta y el olor a carne quemada impregnando el aire, profanando el aroma del rosal de Elena.
Yo estaba sentado en mi nueva y oscura habitación, escuchando cómo celebraban mi desaparición en vida. Nadie me llamó. Nadie me ofreció un plato. Era un fantasma en mi propio funeral. Esa misma tarde, mientras ellos reían y brindaban en mi jardín, yo me deslicé fuera de la casa sin ser visto. Mateo me esperaba en su coche al final de la calle. Fuimos a su antigua notaría, donde un colega suyo nos esperaba. El ambiente era solemne, silencioso, un contraste absoluto con la fiesta vulgar que había dejado atrás. Sobre la mesa de caoba pulida reposaba el contrato de venta. Lo leí por última vez, aunque ya me lo sabía de memoria. Luego, con una mano firme que no delató la tormenta de emociones en mi interior, tomé la pluma y firmé. El sonido de mi nombre arañando el papel fue el más liberador que había escuchado en años. Pero mi obra no estaba terminada. Inmediatamente después, Mateo sacó otro documento. Era mi Nuevo Testamento, redactado según mis instrucciones precisas. Me miró por encima de las gafas, con una mezcla de tristeza y profunda admiración en sus ojos. ¿Estás completamente seguro de esto, Arturo?, me preguntó por última vez. Asentí sin dudarlo. Más que nunca en mi vida, Mateo, respondí, y volví a firmar. La pluma se deslizó sobre el papel, trazando un nuevo futuro, uno que ellos no habían previsto en sus cálculos fríos y egoístas. Acababa de cambiar el curso del río. En ese Nuevo Testamento, desheredaba a mis dos hijos, Ricardo y Sofía, dejándoles únicamente la legítima estricta que la ley obliga, una cantidad simbólica que para ellos sería más una bofetada de realidad que una ayuda económica. El resto de mi patrimonio, incluyendo el importe íntegro de la venta de la casa que acababa de firmar, lo deposité en un fondo fiduciario a nombre de mi nieto, Leo. El dinero solo podría ser utilizado para su educación universitaria, y para ayudarle a empezar su vida adulta, y sería administrado por mi amigo Mateo, hasta que el niño cumpliera los 25 años. Dejé también un pequeño pero significativo legado al gremio de artesanos del pueblo, para crear un fondo de becas que permitiera a jóvenes aprendices mantener vivo el oficio que yo tanto había amado. No era un acto de venganza, aunque sabía que ellos lo verían así. Era un acto de justicia poética, y sobre todo, era un acto de amor. Quería proteger a Leo de la codicia que había envenenado el alma de sus padres. Quería darle la oportunidad que a ellos se les había olvidado, la de construir su propio futuro basándose en el mérito, el esfuerzo y la educación, no en una herencia arrebatada con crueldad. Volví a casa esa noche. La fiesta seguía, aunque con menos brío, las brasas de la barbacoa aún humeaban, y las risas se habían vuelto más pastosas por el vino. Entré por la puerta de atrás como un ladrón en la noche, y me fui directamente a mi cuarto sin que nadie notara mi presencia. Me senté en el borde de la cama, en la penumbra, y escuché los últimos coletazos de su celebración. No sentía rabia, no sentía tristeza. Por primera vez en muchos meses, sentí una profunda y absoluta paz. El artesano había dado su última pincelada. La obra estaba terminada. Mi partida fue tan silenciosa como lo había sido mi resistencia. Una semana después, un martes por la mañana, mientras la casa se sumía en el silencio artificial que dejaban tras de sí al irse a sus trabajos, terminé de meter mis pocas pertenencias en el coche de Mateo. Solo llevaba una maleta con la ropa imprescindible, la caja de madera de nogal donde guardaba los recuerdos de Elena, y mi fiel maletín de herramientas, cuyo cuero gastado era un mapa de toda mi vida laboral. No sentía la pesadez de la derrota, sino la extraña levedad de quien se ha despojado de una carga demasiado pesada. El aire de la mañana era fresco y limpio, y por primera vez en mucho tiempo sentí que llenaba mis pulmones por completo, sin opresión. Antes de irme, di un último y lento paseo por las habitaciones vacías. Las paredes, despojadas de los cuadros y las fotografías, parecían más grandes, más frías, como si hubieran perdido la memoria. En el salón, el sol dibujaba un rectángulo de luz, exactamente en el lugar donde había estado nuestro sillón, el de Elena y el mío. Podía verla allí, con un libro en el regazo, levantando la vista para sonreírme. No era un fantasma triste, sino un recuerdo cálido que me daba fuerzas. No estaba abandonando nuestro hogar, lo estaba liberando de una profanación, salvando su esencia de la indiferencia. Cada rincón me susurró un adiós sereno, y yo se lo devolví en silencio, con una inclinación de cabeza.
Sobre la mesa de roble de la cocina, el mismo lugar donde Clara me había abofeteado y exigido las llaves, dejé un sobre blanco e inmaculado. Dentro no había reproches, ni una sola palabra de amargura o acusación. Solo una nota, escrita con mi mejor caligrafía, la de los viejos artesanos que aprendimos a dibujar las letras con paciencia. Y junto a ella, el juego de llaves que me habían arrebatado. El metal frío brillaba bajo la luz de la mañana. No era una rendición, sino un acto de transferencia. Les estaba devolviendo el objeto de su deseo, desprovisto ya de todo su poder, convertido en un simple trozo de metal que abría una puerta a un futuro que no era el que ellos esperaban. Mi último gesto simbólico fue cerrar la puerta principal detrás de mí. No con un portazo de rabia, sino con una suavidad deliberada, acompañando la madera hasta oír el suave y definitivo clic de la cerradura. Ese sonido fue mi punto y final, la última nota de una sinfonía que había durado 50 años. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, la imagen del rosal de Elena trepando por la fachada podría quebrar mi resolución. Me concentré en el camino que se abría frente a mí, en los pasos que me alejaban de la humillación y me acercaban a la paz. Mateo me esperaba en el coche, con el motor en marcha como el barquero que te ayuda a cruzar a la otra orilla. Mateo me llevó a mi nuevo hogar. Un pequeño apartamento de alquiler en el otro extremo del pueblo, luminoso y con un balcón que daba a un parque lleno de niños. Al entrar, sentí que podía volver a respirar. Las paredes estaban recién pintadas de blanco, un lienzo en blanco sobre el que empezar a escribir el último capítulo de mi vida. No había sombras del pasado, ni rincones cargados de silencios hostiles. Era pequeño, humilde, pero era enteramente mío. Un refugio ganado, no heredado. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía, me senté en el balcón, cerré los ojos y simplemente escuché el sonido de la vida que fluía más allá de mis ventanas, sintiéndome parte de ella de nuevo. Durante los días siguientes, me dediqué a la tarea de reconstruir mi santuario. Desempaqué mis cosas con el mimo de un ritual sagrado. Coloqué la foto de nuestra boda con Elena en la mesita de noche, para que su sonrisa fuera lo primero que viera cada mañana. Puse sus libros favoritos de Delibes en una pequeña estantería, y en un rincón soleado del salón, empecé a montar mi pequeño espacio de trabajo. El olor a serrín, a cera y a barniz, volvió a llenar mi vida, ahuyentando el hedor a rancio de la tristeza. Cada herramienta que colocaba en su sitio era como recuperar una parte de mí mismo. No estaba llenando un piso, estaba reconstruyendo mi dignidad con mis propias manos. La reacción de mi hijo y mi nuera, según me contó Mateo días después con una mezcla de pena y resignación, fue de una arrogancia predecible. Al volver a casa esa tarde y encontrar mi nota, su primera impresión fue de triunfo. Pensaron que era la rabieta de un viejo testarudo, que me había ido a casa de algún amigo para hacerme el ofendido durante unos días y que volvería con la cabeza gacha. Clara, al parecer, incluso se rió. «Ya se le pasará el berrinche», le dijo a Ricardo. Guardaron las llaves en un cajón como un trofeo de guerra, sin sospechar ni por un instante que lo que guardaban era la prueba material de su propia ceguera moral. El verdadero despertar llegó a la mañana siguiente. Cuando Clara abrió las cortinas del dormitorio, vio el cartel que la agencia inmobiliaria, cumpliendo mis instrucciones, había colocado en el jardín a primera hora. Un cartel grande, rojo y con una sola palabra que dinamitó su mundo: vendido. El pánico, me contó Mateo, fue instantáneo y visceral. Corrieron por la casa como si buscaran un fantasma, llamándome a gritos, como si mi presencia pudiera desmentir la realidad de aquella palabra. De repente, las paredes que habían codiciado se convirtieron en los barrotes de una jaula que se cerraba sobre ellos. La casa ya no era un premio, sino el escenario de su inminente y pública derrota. Empezaron las llamadas frenéticas, primero a mí, pero mi teléfono estaba apagado. Luego a Mateo, a mi hermana, a cualquiera que pudiera darles una explicación que no fuera la que ya temían. Cuando mi amigo les confirmó con su serena voz de abogado que la venta era perfectamente legal, definitiva e irrevocable, y que los nuevos propietarios, una joven y encantadora pareja, tomarían posesión en menos de un mes, su mundo se vino abajo. La casa por la que habían sacrificado el respeto y el amor de su padre ya no era suya. Se habían convertido en ocupantes ilegales en su propia fantasía de poder, con un plazo de desahucio fijado por su propia codicia. La llamada de Ricardo a Mateo fue un torbellino patético de ira, amenazas y finalmente, súplicas desesperadas que daban vergüenza ajena. Intentó apelar a la vieja amistad, a la lealtad,
a la moral, palabras que en su boca sonaban huecas, vacías de todo significado. Pero tenemos las llaves, Mateo. Mi padre nos dio las llaves, gritaba, como si ese trozo de metal fuera un contrato sagrado. Mateo simplemente le respondió con calma: sí, Ricardo, tenéis las llaves de una casa que ya no os pertenece. Habéis ganado vuestra pequeña batalla, pero habéis perdido el hogar para siempre. El silencio al otro lado de la línea, me dijo Mateo, fue más elocuente que cualquier insulto. Pero el golpe de gracia, la pincelada final que completaba el retrato de su miseria, llegó cuando conocieron los términos de mi Nuevo Testamento. La humillación fue absoluta. No solo habían perdido la casa, sino también el futuro financiero que daban por sentado, esa herencia que ya habían gastado 1000 veces en sus mentes. Se quedaron con las manos vacías, con la legítima estricta que la ley me obligaba a dejarles, una cantidad que para ellos era más un insulto que una ayuda. Se quedaron con el eco de sus propias palabras crueles, resonando en las paredes que pronto serían de otros, y con la certeza de que su ambición los había llevado a la ruina. No siento alegría por su desgracia, que nadie se equivoque. Siento una profunda y amarga tristeza. Es la tristeza de un padre que ve a sus hijos extraviarse por completo en el laberinto de la ambición y la falta de escrúpulos. Su verdadero castigo no es la pérdida del dinero o de la propiedad, sino algo mucho más terrible. Tener que vivir cada día con el conocimiento exacto de lo que hicieron. Con la vergüenza de saber que cambiaron el amor incondicional de un padre por un puñado de ladrillos y cemento. Esa es una hipoteca que no se puede saldar en ningún banco, una deuda que les perseguirá el resto de sus vidas. A veces desde mi balcón, veo a los niños jugar en el parque y pienso en Leo. Rezo para que, cuando crezca y sea un hombre, entienda que mi decisión no fue un rechazo hacia él, sino el acto de protección más grande que pude ofrecerle. Un intento desesperado de dejarle un legado mucho más valioso que el dinero. La lección de que la dignidad es la única propiedad que nadie nos puede arrebatar jamás. El fondo que he creado para su educación es mi manera de decirle que confío en él, en que construirá su futuro sobre los cimientos sólidos del esfuerzo y el conocimiento, no sobre las ruinas morales de sus padres. He vuelto a mi oficio, a mi verdadero yo. Hago pequeñas reparaciones para los vecinos, construyo juguetes de madera para los niños del barrio, que me pagan con sonrisas que valen más que todo el oro del mundo. Mis manos, aunque viejas y artríticas, todavía recuerdan el lenguaje secreto de la madera. He encontrado una nueva familia en mi amigo Mateo, en la amabilidad de la panadera, en las pequeñas alegrías de cada día, el primer sorbo de café por la mañana, el calor del sol en mi balcón, el olor a barniz fresco que me recuerda que todavía soy capaz de crear belleza. Al final, he aprendido, de la forma más dura, la lección más importante de todas. Un hogar no son las 4 paredes que lo rodean, ni los muebles que lo llenan. El hogar es el amor, el respeto y la seguridad que habitan en su interior. Yo construí una casa con mis manos, pero fueron ellos quienes destruyeron el hogar con sus actos. A veces, para salvar lo que más importa de tu vida, la memoria, la dignidad, el amor propio, tienes que estar dispuesto a dejarlo ir todo, a cerrar la puerta y empezar de nuevo, aunque sea con las manos vacías pero el alma llena. La memoria de mi Elena vive conmigo, no en aquella casa profanada sino aquí, en mi corazón y en mis manos de artesano. Y su última lección resuena cada día con más fuerza en mi pequeño taller. Mi dignidad es mi verdadera fortaleza, la única casa de la que nadie podrá desahuciarme jamás. A todos los que habéis llegado hasta el final de mi historia, os doy las gracias por vuestro tiempo y vuestra compañía. Si mis palabras os han conmovido, os invito a dejar un comentario con vuestras propias reflexiones o sugerencias para futuras historias, y a suscribiros al canal, para que juntos podamos seguir dando voz a quienes el mundo a menudo prefiere no escuchar.